Soros financia a grupos de izquierdas y antisistema para impulsar su campaña contra Occidente. El megalómano proyecto filantrópico de Soros no deja rincón del mundo que no se vea afectado por sus esfuerzos ni deja intacta ninguna área política sin tocar. Los principales medios de comunicación en los Estados Unidos han pasado por alto la fuga de miles de correos electrónicos de la Fundación Sociedad Abierta, OSF por sus siglas en inglés, de George Soros por el grupo de hackers activistas de CLEAX. OSF es el vehículo a través del cual Soros ha canalizado miles de millones de dólares en los últimos 2 decenios a organizaciones sin ánimo de lucro en los Estados Unidos y en todo el mundo. De acuerdo con los documentos, Soros donó más de 30 millones de dólares a los grupos de trabajo para la elección de Hillary Clinton en las presidenciales norteamericanas. Así que es probable el caso de que el apoyo de los medios a Clinton jugase algún papel en la oferta de los principales medios de comunicación para enterrar la historia más oscura de Soros. También es probable, sin embargo, que al menos algunos editores de noticias no llegaran a entender por qué merecía cubrir los documentos filtrados. La mayor parte de la información ya era de conocimiento público. La financiación masiva de Soros a los grupos de extrema izquierda en Estados Unidos y en todo el mundo ha sido documentada desde hace más de una década, pero no ver la importancia de la historia más amplia porque muchos de los detalles ya eran conocidos es como no ver el bosque por culpa de los árboles. El documento volcado de CLEAX es una historia importante porque expone el bosque de las redes de financiación de Soros. Lo primero que vemos es la naturaleza del megalómano proyecto filantrópico de Soros. No hay rincón del mundo que no se vea afectado por sus esfuerzos. No hay un área política que deje intacta. En la superficie, la gran cantidad de grupos y personas que apoya parecen ajenas. Después de todo, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la inmigración ilegal africana a Europa? ¿Qué tiene que ver Occupy Wall Street con las políticas de inmigración griegas? Pero el hecho es que los proyectos respaldados por Soros comparten atributos comunes básicos. Todos trabajan para debilitar la capacidad de las autoridades nacionales y locales en las democracias occidentales para defender las leyes y valores de sus naciones y comunidades. Todos trabajan para impedir el libre mercado, sean esos mercados de carácter financiero, ideológico, político o científico. Lo hacen en nombre de la democracia, los derechos humanos, la justicia económica, racial y sexual y otros términos elevados. En otras palabras, su objetivo es subvertir las democracias occidentales y hacer que sea imposible para los gobiernos mantener el orden o que las sociedades conserven sus identidades y valores únicos. Black Lives Matter, la vida de los negros importa, que ha recibido $650.000 de grupos controlados por Soros durante el año pasado, es un ejemplo clásico de estos esfuerzos. Hasta hace poco, la policía era universalmente admirada en los Estados Unidos como el equivalente interno de los militares. BLM emergió como una fuerza social corrupta para politizar el apoyo a la policía. Su argumento principal es que en Estados Unidos, la policía no es una fuerza para el bien, que permite que la sociedad funcione mediante el mantenimiento de la ley y el orden. Por el contrario, según dicen estos siervos de Soros, la policía es un instrumento de los blancos de represión de los negros. Aplicar la ley en las comunidades predominantemente afroamericanas está bajo asalto como inherentemente racista. La agitación de BLM, que ha sido acusado de inspirar los homicidios de la policía en varias ciudades de Estados Unidos, ha producido dos respuestas de la tropa de la policía. En primer lugar, se han desmoralizado, ya que son penalizados por tratar de mantener a sus ciudades a salvo de los delincuentes. En segundo lugar, su disposición a usar la fuerza en situaciones que exigen el uso de la fuerza ha disminuido. El miedo a cargos criminales, por un lado, y la condena pública como racistas por el otro hace que la policía prefiera la inacción, incluso cuando las situaciones requieren que actúen. La desmoralización y la intimidación de la policía es muy probable que cause un fuerte aumento de los crímenes violentos. Luego están las acciones de Soros a favor de la inmigración ilegal. Desde los Estados Unidos a Europa, Soros ha implementado un impulso mundial para utilizar la inmigración con el objeto de socavar la identidad nacional y la composición demográfica de las democracias occidentales. Los correos electrónicos filtrados muestran que sus grupos han interferido en las elecciones europeas para conseguir que salgan electos los políticos que apoyan la política de fronteras abiertas para inmigrantes del mundo árabe y dar apoyo financiero y de otro tipo a periodistas que informan favorablemente sobre los inmigrantes.
Los grupos de Soros están localmente permitiendo que inmigrantes ilegales entren en Estados Unidos y Europa. Han tratado de influir en las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmigración ilegal desde México. Han trabajado con grupos musulmanes y de otro tipo para demonizar a los estadounidenses y europeos que se oponen a la apertura de fronteras. La idea central del impulso para legalizar la inmigración sin restricciones es que los estados no deben ser capaces de proteger sus identidades nacionales. Si es racista que los griegos protejan su identidad nacional, tratando de bloquear la entrada de millones de sirios a su territorio, entonces es racista que Grecia, o Francia, Alemania, Hungría, Suecia, Estados Unidos o Polonia, existan. Paralelamente a estos esfuerzos hay otros dirigidos a rechazar el derecho de las democracias occidentales a defender las normas sociales de larga data. Los grupos apoyados por Soros, por ejemplo, están detrás de la presión no solo para el matrimonio homosexual, sino para los baños públicos unisex. No solo apoyan el derecho de las mujeres a servir en unidades de combate, sino los esfuerzos para obligar a los soldados a vivir en cuarteles unisex. En otras palabras, contribuyen a los esfuerzos dirigidos a negar a los ciudadanos de las democracias occidentales el derecho de mantener cualquier distancia entre ellos y el rechazo de Soros a sus valores más íntimos, su privacidad e identidad sexual. Los grupos respaldados por Soros trabajan para deslegitimar todos los aspectos de las sociedades occidentales como racistas e ilegítimas. Los fondos de Soros alimentan a los grupos de izquierda, los grupos radicales de izquierda y antisistema. La idea central de los esfuerzos de Soros es el de inducir el caos mientras las autoridades locales, paralizadas por los grupos que apoya, no son capaces de proteger a sus sociedades ni siquiera de argumentar coherentemente que merecen protección. En muchos sentidos, la campaña de Donald Trump fue una respuesta directa no a Clinton, sino al propio Soros. Llamar a la construcción de un muro fronterizo, apoyando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, apoyando una prohibición temporal de la inmigración musulmana y apoyando a la policía contra el BLM. Trump actuó directamente para frustrar los esfuerzos de billones de dólares de Soros. DCLEAX expuso la inmensidad de la campaña de izquierda financiada por Soros contra los fundamentos de las democracias liberales. Los movimientos de democracia directa que Soros apoya son nada menos que llamadas antisistema al gobierno de la calle. Los pueblos de Occidente tienen que reconocer las bases comunes de todas las acciones de Soros. Tienen que darse cuenta también que la única respuesta a estas campañas premeditadas de subversión es que la gente de Occidente defienda sus derechos nacionales y su derecho individual a la seguridad. Deben apoyar las instituciones nacionales que garantizan la seguridad, de conformidad con la ley, y sostener y defender sus valores y tradiciones nacionales. ¿Qué opináis de este engendro? Debe ser clasificado como un terrorista. Nosotros os contamos lo que sabemos y vosotros decidís. Nos vemos en un próximo vídeo de Conspiración Global.